Jesús habla a la multitud. Es decir, Dios quiere ser escuchado. Por eso nos envía a su Hijo, para que lo escuchemos. Recordemos aquellos pasajes que nos dicen: este es mi Hijo muy amado, escúchenlo. Pasajes que vienen desde el cielo, y las cosas que suceden en el cielo nos afectan a todos los que vivimos aquí en la tierra. Y si se oye una voz desde el cielo, desde la columna de nube, es porque Dios se manifiesta en el bautismo, en la transfiguración, y nos pide que su Hijo sea escuchado. Su Hijo habla a la multitud, pero no todos lo escuchan. El mundo no lo conoció porque no lo quiso escuchar. Qué tan importante hoy, pues, es para nosotros reflexionar sobre el don de la escucha, que debe de ser indudablemente un don de todo cristiano. El cristiano debe saber escuchar. Algunas enseñanzas nos deja este pasaje de apenas 4 renglones. Primera, apenas mencionada: Dios quiere que todo el mundo lo escuche, pero la gran mayoría no lo escucha. Segundo, el pueblo alaba a la Virgen María. Para prueba este santo evangelio. Una mujer del pueblo gritando: alaba a María. Dichosa la mujer que te llevó en su seno y cuyos pechos te amamantaron. Los hermanos separados dicen: ¿ustedes por qué alaban a María? María no debe de ser alabada, sino solo nuestro Dios. Pues enfrente de Jesús, una mujer del pueblo le dice: bienaventurada. Así como la prima Isabel, cuando recibió a María, la alaba al abrir la puerta, cuando el niño saltó de gozo en su seno. Así una mujer del pueblo alaba a María. Y Jesús no se lo prohibió, porque es bueno alabar a María. Lo que Jesús nos quiere enseñar es un tercer punto que podemos obtener de este breve pasaje. Una cosa son los criterios humanos y otra cosa son los criterios de Dios. Nosotros concebimos la realidad a modo humano y Jesús nos invita a concebir la realidad al modo de Dios. Jesús no cancela la alabanza a María, nos enseña una forma diferente de alabarla. Humanamente, nosotros sabemos que la maternidad es algo maravilloso, que la maternidad es uno de los mejores regalos que el ser humano puede tener en esta tierra. Benditas las mujeres a quien Dios les ha concedido el don de ser madres. Benditas sean. Y nosotros nos alegramos humanamente porque María llevó en su vientre materno durante 9 meses a Jesús, el Hijo de Dios. Al darlo a luz, la reconocemos como la Madre de Dios, porque madre es la que da a luz. Y María dio a luz al verdadero Dios, al Verbo encarnado. Lo amamantó. Y por eso humanamente nosotros la alabamos. Pero Jesús, con estas palabras, no nos está diciendo que no la alabemos, sino que purifiquemos
nuestra forma de ver la realidad, que purifiquemos nuestra forma de alabanza. Humanamente, la maternidad es lo más hermoso de María. Y Jesús nos dice, no se equivoquen. Lo más hermoso en la Santísima Virgen María es que escuchó la palabra de Dios y la puso en práctica. Es muy hermoso tener el don de la maternidad, sí, pero más hermoso aún, palabras de Jesús. Dichosos todavía más tu mujer, en tu experiencia de madre, puedes dar testimonio de lo hermoso que es haber vivido la experiencia de dar a luz y tener a tus hijos en brazos, verlos crecer y disfrutar a los hijos de tus hijos. Pues Jesús nos dice, ante esa realidad que humanamente nos parece muy hermosa, hay otra realidad todavía más hermosa aún. Escuchar la palabra de Dios y hacer la vida con nuestra propia vida. Compáralo. Humanamente, el don de la maternidad. Y Jesús nos dice, es hermoso, pero hay algo mejor. No solamente dar a luz a un ser humano, sino dar a luz con tu propia vida la palabra de Dios. Hacer vida la palabra de Dios es más hermoso todavía que ser madre. Incluso ser madre de Jesús. Con este sábado cerramos 3 semanas donde el Señor nos invita a trabajar en la viña para dar fruto. Podemos decir, para cerrar estas 3 semanas, que el mejor trabajo y el mejor fruto, como resumen de estas 3 semanas de meditación, escuchar la palabra de Dios y ponerla en práctica, es la mejor actitud para trabajar en la viña del Señor y dar frutos abundantes. Porque dice en la primera lectura, vendrá el día del Señor. Y en el Antiguo Testamento, el día del Señor es comprendido como un día de tribulación. La primera lectura, tanto el día de ayer como el día de hoy, nos habla del día del Señor. Un periodo de tiempo en el cual Dios interviene personalmente, interviene en la historia para su plan de salvación. Y en el Antiguo Testamento se conciben dos momentos del día del Señor. El juicio inminente de Dios, ya está aquí. La ira, el juicio de Dios, o el juicio de Dios al final de los tiempos. Ayer nos decía la primera lectura que el día del Señor era un día de oscuridad, de tinieblas, de nubes, de tormentas. Y hoy, la misma primera lectura del profeta Joel nos dice, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas retiran su resplandor. Ayer nos decían, promulguen ayunos sacerdotes. Hoy con el Salmo responsorial nos dice, confíen en el Señor. El día del Señor no es para que Dios te llene de miedo. No nos dice la palabra de Dios, las estrellas se bambolearán, el sol se apagará, pero tú no vas a tener miedo. ¿Sabes por qué? Porque tú escuchas y pones en práctica la voluntad de Dios. Y con el Salmo responsorial, después de una lectura
trágica del profeta Joel. El Salmo responsorial nos dice: alegrémonos todos con el Señor. ¿Cómo nos vamos a alegrar? ¿No me acabas de decir que el sol y la luna se oscurecen, que las estrellas retiran su esplendor, que va a haber eclipse? Pues no le tengas miedo al eclipse, como cuando era el tiempo del COVID. No le tengas miedo al COVID, tenle miedo a no estar en gracia de Dios. Tenle miedo a tus pecados, tenle miedo a tu propia oscuridad, haciendo la misma comparación que hace nuestro Señor. ¿Te da miedo la oscuridad que va a provocar el eclipse? Más miedo te debería de dar tu alejamiento de Dios, tu vida de pecado, tus ofensas constantes a Dios y a tus hermanos. Eso te debería de dar más miedo. Por eso dice nuestro Señor: quienes confían en el Señor ruge desde Sión, desde Jerusalén levanta su voz. Por eso hoy es un día que la palabra de Dios nos dice: escuchemos. Escucha a Israel, escucha la voz de Dios, escucha la voz del hermano. En este tiempo la iglesia está en sínodo en la ciudad de Roma para trabajar en la escucha. Escuchar para conocer a Dios, escuchar para conocer al hermano, para relacionarnos, para ponernos de acuerdo, para acercarnos. Si tú escucharas la palabra de Dios, no te daría miedo el eclipse, no te daría miedo que el sol se apagara, porque en la escucha de la palabra de Dios nos dice: alegrémonos con el Señor. Los montes se derriten como cera ante el Señor de toda la tierra, pero los cielos pregonan su justicia, su inmensa gloria. Ven todos los pueblos. Ven cómo humanamente nosotros percibimos la realidad de una manera, y Dios nos invita a que esa misma realidad la podamos percibir con ojos de fe. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. No hay mayor sordo que el que no quiere oír. Hoy pues podríamos resumir el mensaje: Shema, escucha. Una escucha obediente, a bajarse para hacer subir, para elevar, para guardarlo en el corazón, como la Santísima Virgen María, que fue la mujer de la escucha. Escuchaba y guardaba en su corazón, y eso le permitió poner por práctica todo lo que escuchaba. Yo les pido, hermanos, que afinemos nuestra capacidad de escuchar. El mundo no quiere escuchar a Dios, pero el mundo está muy necesitado de ser escuchado. Dice el libro del Apocalipsis: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pidamos Espíritu Santo para que por medio del Espíritu Santo nosotros sepamos escuchar incluso la palabra de Dios, no con oídos humanos, sino con ese criterio que Dios quiere que le demos a la realidad. Santiago en el capítulo 1 nos dice: cada uno debe estar pronto a escuchar, pero ser lento para hablar. Escuchemos la voz de Dios. Escuchemos como María Santísima, para poder poner por práctica la palabra de Dios. Pues la primera actitud para ir a la evangelización es la actitud de saber escuchar. Que así sea. Que así sea.